Hola, hoy vamos a desarrollar el módulo 4, los condicionantes de rendimiento en el tiro. En primer lugar, vamos a desarrollar el primer módulo 4.1, donde analizaremos cómo la fatiga, tanto física como mental, influye en el rendimiento en el tiro. Todos sabemos la importancia que tienen los factores fisiológicos y los factores mentales en el rendimiento de una tarea cerrada, como puede ser el tiro libre, o en una tarea más abierta, como puede ser la selección y elección de los mejores momentos para lanzar en un partido. Todos sabemos que hay jugadores que cuando en el entorno existen grandes amenazas en el marcador o del resultado o del rival, le tiemblan el pulso y sus porcentajes bajan en situaciones de normalidad. En cambio, otros jugadores, ante esta situación, son capaces de mantener un rendimiento óptimo. Para ello nosotros nos vamos a basar en la referencia bibliográfica para poder justificar estos hechos de todos conocidos. En primer lugar, un jugador, cuando está sometido a una situación de un partido, está dentro de un medio y este jugador debe adaptarse a este medio y el organismo está diseñado para ser capaz de modificar su comportamiento a las necesidades de cada uno de los medios donde participa. Este proceso es el que llamamos adaptación. El organismo, cuando debe adaptarse a un entorno desconocido, lo que ocurre es el proceso siguiente. En primer lugar, estamos en equilibrio, en homeostasis, es decir, todos mis factores están controlados, regulados, tanto fisiológicos como mentales, y cuando nos introducimos en un medio donde se produce un estímulo, un estrés, este estrés va a activar en mí unos cambios fisiológicos, hormonales, mentales, que van a producir un cambio de mi comportamiento. Es decir, existe una ruptura del equilibrio en el cual estaba antes de entrar en ese medio. Esta ruptura lleva a que el organismo intente adaptarse a ese medio para que la próxima vez que tenga este estímulo, este estrés, esté en condiciones de equilibrio y no de ruptura. Así conseguimos de nuevo cambiar mi estado inicial. Pues este proceso de adaptación, ruptura y estímulo es el que se produce en un entorno como puede ser el jugar a baloncesto. ¿Qué ocurre? Que este estímulo-estrés es relativo y va a depender de muchos factores. Entre ellos está la personalidad del jugador. De un punto de vista fisiológico, se ha estudiado mucho cómo un estímulo, un estrés, se interpreta que es una carga y cómo esta carga genera un cambio. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en la actualidad? Pues que el concepto de carga, como podemos ver en esta definición, es más amplio y abarca más factores que aquellos que son exclusivamente fisiológicos. Cárdenas, Perales y Alarcón definen que el concepto de carga es el esfuerzo que necesita un jugador, o en este caso un jugador, para poder adaptarse a los requerimientos de una tarea. ¿Qué ocurre? Que este esfuerzo es relativo y va a depender, como hemos dicho, de cómo el sujeto perciba ese estímulo o ese estrés. Así, el concepto de carga podemos definir que tiene diferentes factores atendiendo a su naturaleza. Tiene un componente cognitivo, tiene un componente emocional y tiene un componente fisiológico que es que comúnmente se ha estudiado en el mundo de la preparación física. Así podemos entender que la carga es más allá que una carga fisiológica y tiene estos tres componentes, pudiendo diferenciar, por tanto, la parte física y la parte mental. Las dos, tanto la parte física como la parte mental por separado, van a generar estrés en el jugador y va a tener que adaptarse a este estrés, pero también generan una interacción entre ambas. ¿Qué ocurre cuando el estímulo que me presenta es superior a mi capacidad adaptativa? Pues que entramos en fatiga. Esta fatiga puede ser fisiológica o mental. En cualquier caso, va a tener una influencia negativa en el rendimiento. Y esta influencia negativa puede estar relacionada con una bajada de rendimiento físico, una bajada de rendimiento cognitivo o una bajada en mi capacidad coordinativa técnica.
Para poder establecer cómo se produce esta fatiga, lo primero que tenemos que saber es el punto de partida, es decir, cómo es el medio en el que el jugador debe afrontar su adaptación. Desde un punto de vista fisiológico, las necesidades del baloncesto fundamentalmente están relacionadas con la capacidad de repetir acciones muy explosivas. Ahí tenéis una tabla donde se recopilan las variables fisiológicas medias que un jugador necesita para jugar a baloncesto. Entre ellas podemos ver que el número de saltos ronda los 45 saltos por partido. Esto va a depender del puesto específico, número de metros que recorre, número de volumen máximo de oxígeno que necesita y los tiempos, cómo se distribuyen entre el descanso y la acción, porque esto nos va a dar una relación con la intensidad de la tarea. Vemos que esta intensidad es alta porque se producen acciones que duran entre 2 y 3 segundos y donde los tiempos de recuperación son lo suficientemente elevados para poder repetir estas acciones con esa intensidad. ¿Qué repercusión esto tiene en la fatiga? Pues si el sujeto está en este entorno y no tiene la capacidad o el equilibrio de afrontar esta tarea, va a producir fatiga fisiológica. Y esta fatiga está relacionada con un agotamiento de su energía, que está dentro del ATP y la fosfocreatina, que se encuentra tanto en el músculo como en el glucógeno hepático. Va a aparecer un aumento de la acidez y va a aparecer una disminución de los líquidos en el cuerpo, apareciendo deshidratación. Todos estos factores hacen que haya, ya más que demostrado desde los años 90, una pérdida de rendimiento, en este caso una falta de coordinación motora. Por otro lado, si analizamos el baloncesto, la tarea a la que está sometido el sujeto desde un punto de vista mental, analizamos que la tarea, el juego de baloncesto, tiene unas grandes demandas cognitivas y emocionales a la vez. Si analizamos las primeras, las demandas cognitivas, lo que nos vamos a encontrar es que el jugador está sometido a una gran cantidad de estímulos y que estos estímulos cada vez, además coincide con la evolución del baloncesto, se producen a una gran velocidad. Esto va a requerir al jugador gran capacidad atencional selectiva, gran capacidad de inhibición de estímulos no pertinentes y está sometido, por tanto, a una implicación cognitiva muy elevada. No solo esto, sino que el jugador va a tener que decidir a partir de esta percepción inicial qué acción es dentro de su bagaje es la más adecuada para adecuar a su comportamiento a las necesidades de la competición. Por lo tanto, también el sujeto está sometido a una gran demanda decisionales donde la ventana temporal para decidir es muy pequeña y esto aumenta mucho la demanda cognitiva de la tarea. Por otro lado, el sujeto, además de esta demanda cognitiva, está sometido a una demanda emocional. Sobre todo porque el juego de baloncesto, como cualquier juego, tiene un nivel de entropía. En este caso, la entropía, es decir, la incertidumbre a la que está sometido el jugador, es elevada. No sabemos qué va a pasar. Por mucho que queramos controlar el entorno es impredecible y hace que esta entropía genere niveles de expectativa en el jugador y el jugador le cuesta adecuar su emoción a las expectativas de la tarea. ¿Qué ocurre, por tanto, cuando las demandas de la tarea superan mi capacidad adaptativa desde un punto de vista mental? Desde el punto de vista de la teoría de la depleción del ego, esta teoría lo que nos explica es que el sujeto que está sometido a unas demandas cognitivas muy elevadas de atención selectiva o implicación cognitiva elevada, el sujeto tiene que hacer un esfuerzo de autocontrol por dejar de lado las amenazas externas o internas. Si este proceso de autocontrol no se repite en el tiempo, como pasa en un partido en los minutos en los que el jugador está jugando, el jugador no va a tener esta capacidad de autocontrol. Va a depletar su ego, va a acumular fatiga y llega un punto en que no es capaz de autocontrolarse. Esta falta de autocontrol le lleva al jugador a entrar en ansiedad. Cuando el sujeto entra en ansiedad, no es capaz de atender a los estímulos relevantes porque su atención se deja llevar por estímulos que son amenazantes.
de un punto de vista interno, por ejemplo, la autohabla negativa o las emociones negativas, o de un punto de vista la amenaza externa, el público, el árbitro, el rival. En definitiva, esto va a determinar una relación negativa con la capacidad de toma de decisiones o la capacidad de atender selectivamente a los puntos clave. ¿Qué repercusión tiene en el tiro? Pues el tiro es un gesto que está automatizado y que requiere de una atención selectiva, y si no se produce esta capacidad de atención selectiva, el sujeto se va a atender a otros estímulos externos o internos que hacen que pueda variar su técnica. Hay estudios que demuestran esta relación, donde el éxito en el tiro libre disminuye cuando el sujeto está sometido a depleción del ego o en situaciones de ansiedad alta. Por otro lado, también existe, aparte de situaciones de tiro libre, la capacidad de tener que decidir si tirar o no tirar. Si el sujeto está en estado de ansiedad, puede pasar dos cosas. La primera, que se precipite y que tire demasiado en condiciones que no son idóneas, o que tenga miedo al fallo o al error y decida no tirar en situaciones cómodas o que debería haber tirado. Hasta aquí el módulo de cómo la fatiga mental y física influye en el rendimiento de la tarea. En el siguiente módulo, punto 4.2, valoraremos cómo realizar un entrenamiento para adaptar la tarea a las demandas de la competición. Muchas gracias por su atención.